Buenas noches, Dios les bendiga más, amados. Dios les siga bendiciendo. Bueno, estamos hoy en esta vigilia y vamos a comenzar con el estudio bíblico. Y mis estimados, queremos retomar lo que hemos venido estudiando en el libro de Apocalipsis. Y hay una importancia de estudiar la palabra del Señor, de tener en cuenta la palabra, y dentro de estos estudios tenemos datos importantes en cuanto a la palabra y en cuanto a la historia. Porque hoy por hoy nosotros tenemos la doctrina y lo que creemos no fue que empezó ayer, no. Lo que nosotros tenemos hoy en cuanto al evangelio, a la doctrina, lo que creemos, no empezó incluso hace 100 años, no, ni hace 200 años. Eso tiene toda una trayectoria desde Cristo para acá. El Señor vino, murió en la cruz, según lo establecido por la ley, en la tipología, la Pascua, los sacrificios, todos apuntaban al sacrificio de Jesús. Abel, con el sacrificio de el cordero, apuntaba al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Noé, el sacrificio de Abraham, y así de ahí en adelante ha sido una línea histórica y profética del plan de Dios para redimir, salvar, rescatar al hombre. Llega el tiempo, el cumplimiento, y aparece el Señor Jesús, nacido de una virgen, como dice la palabra en Mateo 1:23, y comienza su ministerio a los 30 años. Pero antes de eso, Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí ve? De una vez lo apunta y lo tipifica con el Cordero, el que trae la sangre, el sustituto, el que se va a colocar en lugar del hombre. Bueno, Isaías 53 dice: como cordero fue llevado al matadero. ¿Sí ve? Entonces la Biblia viene hablando de un cordero porque era el plan de Dios para salvar al hombre por medio de la sangre, porque la sangre tipifica vida y la sangre hacía redención, redimía, compraba. Entonces Jesús viene y es llevado a la cruz, como lo dicen los evangelios. Pero antes que tuvieran los evangelios, está bien, Jesús murió, pero Jesús no dejó un libro escrito, ni de sus milagros ni de su obra, pero sí dejó un cuerpo de creyentes, dejó unos discípulos, y a esos discípulos les dijo: por tanto, id a ser discípulos a las naciones. Bueno, estos discípulos escribieron lo que nosotros conocemos por las cartas y los evangelios. Lo primero que se escribió no fueron los evangelios, no. El primer libro de la Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Santiago, y el segundo fue Gálatas. Sí, esos están entre los primeros libros escritos. Que sí, que primero hubieron cartas antes de estar los evangelios. Bueno, estos son los datos históricos de lo que fue Jesús y su obra, sus milagros. Entonces los discípulos escribieron,
Entonces, está este marco que podemos decir histórico de lo que son los evangelios. Y después tenemos las cartas, como los apóstoles el Señor los mandó a predicar, y ellos tenían que poner el fundamento, y el fundamento es Cristo, la salvación. Ellos tenían que hablar de la salvación que Cristo hizo en la cruz. Bueno, a raíz de eso, ellos escribieron las cartas para enseñarle a la iglesia, para enseñarle al nuevo cuerpo de creyentes que se iba sumando a la fe de Jesucristo. Después que estaban todas las cartas y estaba todo eso, y murió el último de los apóstoles, Juan, que escribió el Apocalipsis, que escribió el Evangelio de Juan, que escribió primera y segunda y tercera de Juan. Bueno, ahí están los datos. Pero después de ahí en adelante hubieron algunas cositas que son importantes al Evangelio. Se empezaron a levantar una cantidad de doctrinas o de cosas, de malas percepciones de Jesús, cosas que si tuvieran hoy, nosotros tuviéramos, imagínense, si no tuviéramos aclarada la doctrina hoy acerca de Jesucristo, ¿quién sabe qué creyéramos nosotros? ¿Quién sabe qué creyéramos? Porque uno dice, no, pero es que yo lo leo en la Biblia. Lo leo en la Biblia en razón de lo que ya está establecido. Nosotros leemos, pero tenemos percibido lo que ya, los pilares apostólicos y los pilares de los padres apostólicos. Que eso está en la historia. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Y hemos venido estudiando y queremos hoy volver a tomar algunas cositas, pero vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 del verso 12 en adelante, y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso, maravilloso y soberano del Señor Jesús. Gracias en esta noche por tu gloriosa y maravillosa palabra. Queremos que hoy, Señor, tú nos enseñes, nos guíes, nos instruyas, Señor, a través de tu palabra, Señor amado. Usted sea dándonos, Señor, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para conocer, Dios, todo
lo que usted tiene en tu palabra para nosotros. En la importancia de conocer, saber y entender, Señor, gloria a Dios, todo tu consejo. Señor, conocer tu palabra, entender tus mandamientos, Señor, y saber que estamos en un momento decisivo, Señor, para conocer y entender todo lo que usted, Señor, ha dejado en tu palabra, para que entendamos y conozcamos, Señor, tu palabra. En el nombre glorioso y maravilloso del Señor Jesús, te damos gracias. Puede sentarse, mi estimado. Gloria a Dios. Entonces, hemos venido hablando acerca de las 7 iglesias, lo que esto significa, y les dije la vez pasada que en las 7 iglesias tenemos el panorama histórico del tiempo, desde los apóstoles hasta nuestros días y hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento. Así que esto queda presagiado ahí en las Escrituras. Cada iglesia representa un marco de tiempo histórico, cronológico, ¿sí? Está ahí. Primero, un marco histórico, porque cuando usted lee, ahí aparecen en la Biblia esas 7 iglesias. Pero no solamente eso, usted va a ver la iglesia después de los apóstoles hasta el día de hoy. Y no solamente eso, a eso le podríamos decir que es histórico, pero también tenemos cronológico, porque entonces se va midiendo el tiempo de la iglesia de los apóstoles, de qué tiempo, en qué tiempo de nuestra historia tuvieron los apóstoles, y después de los apóstoles, cómo siguió la iglesia. En aquel tiempo se conocía como la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una tercera fase que vemos en la iglesia, y se llama la profética. Cada iglesia que vemos en Apocalipsis es el Señor profetizando lo que iba a ser la iglesia en cada tiempo de la historia. Quiere decir, las iglesias que están en Apocalipsis, incluso hasta sus nombres, hablan de un tiempo en la historia, proféticamente. Cómo vivió esa iglesia, cómo se comportó, qué hizo. Y por eso es que se ven cosas como las que dice aquí el pasaje. Y en cada pasaje lo que el Señor le dice a cada iglesia, ¿sí? Y en muy particular vamos a ver que la iglesia de Pérgamo tiene un significado. Porque uno lee ahí y dice, ah, sí, eso fue algo que el Señor dio. Sí, ciertamente, geográficamente, y cuando hablamos de geográficamente, hablamos de mapa, ¿sí? Un mapa dice la geografía, o marca la geografía. Aquí está este lugar, aquí está esto, por aquí pasa esto, hay una carretera, hay un río, hay un centro comercial. Los mapas dicen las líneas y remarcan las líneas cuando se quiere identificar un lugar. A eso nos referimos con geografía. Y dentro de la geografía de aquel tiempo, entonces en Asia estaban estas 7 iglesias reales, 7 iglesias, cada una en una localidad de la Asia. Entonces queremos referirnos y retomar una vez más para volver a mirar algunas de esas cosas que hemos visto. Quiero asomar algunas, como que
En este tiempo cronológico de la iglesia, hemos hablado de dos iglesias ya. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, que es la primera que el Señor nombra en el capítulo 2 del 1 en adelante. Ahí vemos la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica de los apóstoles, del año 30 al año 100. Sí, cuando tuvieron los apóstoles, Pedro, Mateo, Pablo y los que anduvieron con el Señor. El tiempo del concilio en Jerusalén, que es los hechos históricos que se ven en Hechos, en el libro de los Hechos. Entonces, en ese marco nosotros vemos a esta iglesia, una iglesia como el Señor la nombra en el capítulo 2, que una iglesia celosa que no podía soportar a los malos, una iglesia con paciencia, una iglesia sufrida y todas aquellas cosas que tenía la iglesia primitiva. Sí, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la iglesia primitiva. Pero hablamos de la iglesia Esmirna. Y le dije que la iglesia de Esmirna era la iglesia perseguida, que es la iglesia del año 100 al año 313. Fue la iglesia que pasó por toda la persecución, donde mataron a los cristianos, se los echaron a los leones, los crucificaron, los quemaron, los echaron en pailas. Los llevaron ante los coliseos, los cristianos estaban bajo catacumbas, los cristianos sufrieron el martirio. Esa es la iglesia de Pérgamo. Sí, una iglesia sufrida. Es más, Pérgamo quiere decir amarga. La iglesia que vivió el tiempo de la amargura, a la que el Señor le dijo: no temas los que vas a sufrir, pues yo también he muerto. Diciéndole: muchos de ustedes van a morir a causa de la persecución, pero yo estuve muerto. Les está diciendo: yo me he levantado y así ustedes se van a levantar de entre los muertos. Cada mensaje de eso es un mensaje remarcando a ese tiempo de la iglesia, pero también nos está hablando a nosotros, porque ahí está el mensaje de Dios para nosotros. Porque aunque son 7 iglesias y se habla acerca de la luz de Cristo en la iglesia como candelabro, aunque ahí se habla de 7, hay una sola iglesia. Lo que pasa es que el Señor escribió a 7 localidades en lo que le digo que era Asia. Eso se llaman iglesias locales. Como esta iglesia aquí está en esta localidad, pero si nos vamos a otro estado, es una iglesia de otra localidad. Esta es la iglesia local aquí, pero todas las iglesias a nivel de este país, a nivel de cualquier país, es una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que han recibido al Espíritu de Dios. A eso se le conoce como la iglesia universal de Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar de la tercera iglesia, que es Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es la iglesia después de la persecución. Recuerde que la iglesia de Esmirna es del año 100 al 313. En el año 313, Constantino se convirtió entre lo que se conoce y también podríamos decir entre comillas, ¿sí? Hombre, sí, dijo que se convirtió y que bueno, él, pero también siguió haciendo algunas cosas barbarias. Entonces, él le dio la libertad y constituyó en el Imperio Romano el cristianismo como la religión oficial, escúchelo, del Estado.
La iglesia pasó a convertirse en una religión oficial de aquel tiempo después de estar perseguida, y cesó la persecución. Esto llevó a que muchos se hicieran hipócritamente cristianos por tener un reconocimiento del emperador, para recibir un cargo, para recibir honores y para tener los lujos que se daban por ser cristiano. La iglesia pasó a ser o a tener un favoritismo, y muchas veces, y este es el problema, que cuando la iglesia, tanto del pasado como la del presente, cae en un placer con el tiempo y la modernidad, los placeres, y en un descanso, entonces se corrompe y se mundanaliza, se vuelve tibia, fría. Porque cuando seguimos ahí, tanto llegó a la iglesia que el Señor le dice a la iglesia, en tanto en la historia, que el Señor le dice después a la iglesia que está fría y está tibia. Por cuanto no eres ni caliente ni fría, te vomitaré de mi boca. Es cuando la iglesia se vuelve simple. No es ni está allá ni está aquí, está mundana. Entonces ese es el problema cuando se pierde el carácter, la santidad. Porque la persecución, aunque la iglesia estaba en persecución, la iglesia se mantuvo y la iglesia creció. Y muchas veces el cristiano, cuando está en prueba, en dificultades, el cristiano se mantiene. Pero no se le vaya la prueba y llegue todo bonito para que vea cómo empieza como a flaquear. Ya barriga llena, boca sin orar. Ya barriga llena, ojos sin leer Biblia. Claro. Ya platica en el bolsillo, boca sin clamar por socorro al Señor. Pero usted ve a David perseguido pero fiel al Señor. Usted va escribiendo salmos que nos han bendecido toda la vida, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi oración, y me hizo sacar los pies del lodo cenagoso. Es que si el Señor nos permite que caigamos en el lodo y que nos sintamos que ya no podemos, para que clamemos a Él y Jehová nos libre. Entonces pensamos que las cosas presentes son las que nos libran, son las que nos ayudan. No, no, no. Nuestro socorro, dijo el salmista, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, quien no da nuestros pies al resbaladero, ni se dormirá quien nos guarda. El problema es que cuando se cae como la iglesia salió, y entonces hubo algo que vamos a ver hoy. Pero le quiero decir que después del año, después de Pérgamo, viene la iglesia de Tiatira, y esta iglesia es del año 590 al 1517. Este se conoce como la iglesia papal. Ahí fue donde vieron todas esas cosas que usted ve, que vieron a través del tiempo de la iglesia, el catolicismo romano. Después viene la iglesia Sardis, del año 1517 al 1790, y esto se llama la iglesia reformada, cuando apareció Martín Lutero, Zwingli y Juan Calvino. A eso se le conocen como reformadores. Algunos extremistas entre ellos, ¿no? Porque entre eso tenemos que Juan Calvino es un hombre extremista en cuanto a la interpretación. Y tenemos hoy a unos que consideran que los dones cesaron. Bueno, esa doctrina viene de esa forma de interpretar las escrituras. Bueno, tenemos la iglesia Filadelfia,
que es la iglesia misionera del año 1730 al año 1900. Y tenemos la iglesia de la Odisea, es la iglesia apóstata del último tiempo. Recuerden que el apóstol dijo: y no se manifestará el hombre de pecado, si no viene primero ¿qué? La apostasía. Entonces hay iglesias o lo que hoy se conoce como algunas por ahí denominaciones de iglesia, que son apóstatas, que dejan las cosas que están en la palabra de Dios por hacerlas de ella. Entonces por ahí hay una cantidad de cosas, entre las que pudiéramos nombrar, como una hermana que dice que tiene el ángel Gabriel adentro. ¿Sí ve? ¿Sí ve esas cosas? Y creen en el bautismo del Espíritu Santo, creen en los dones, creen eso, pero ella dice que tiene, y eso es una herejía. Eso no es así. Y si no tenemos los ojos abiertos, paremos creyendo que ahora nosotros tenemos una cantidad de ángeles adentro. No, los ángeles no poseen personas. Eso no está en la Biblia, que los ángeles posean personas. Otra religión por ahí, o otros por ahí que se dicen ser hermanos, dicen que hay una diosa madre que se llama la de arriba, Jerusalén, madre de todo, que esa es la esposa de Dios. Y usted ve una cantidad de cosas extrañas que han salido hoy, infectando el cuerpo de Cristo, y por las redes hablando un poco de disparates, cosas antibíblicas. ¿Oyó? Hablando y la gente, ay, sí, mira, si es verdad. Entonces ya la gente colocando cosas que no deben colocar. A eso estamos hablando, de que estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos de apostasía, haciéndose cosas que el Señor no quiere que la iglesia caiga en esas apostasías, en esas prácticas erróneas y perversas que se han practicado por tiempo y que, bueno, van surgiendo ahí entre algunas cosas que uno dice, wow, pero qué inventos hoy en día que quieren llevar a la iglesia, esclavizarlas, como dijo el Señor, poner a la iglesia en sistemas de hombre. Entonces la iglesia pasó por un proceso donde fue perseguida, la iglesia Esmirna, por hombres crueles como Nerón, Domiciano, Tajano, Marco Aurelio, Sebelio, Maximiliano, Decio, Varelio, Aurelio y Diocleciano, que fue el peor de todos. Es horrible ese hombre. Entonces la iglesia a la que hoy nos referimos que es la iglesia de Pérgamo, yo le dije a usted que en cada forma como el Señor se pronuncia a cada iglesia es una forma como Él va a tratar con ella. Si le dice el que estuvo muerto y ha revivido, es un mensaje crucial para la iglesia de Pérgamo, hablando de lo que ellos iban a pasar y el aliento que Él les estaba dando. Pero a esta iglesia de Pérgamo, el Señor le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. A él, ahí le dice, ahí no le dice que él es el que estuvo muerto, ni le dice que es el principio. No, ahí le dice el que tiene la espada aguda. Y la iglesia tiene que entender que el Señor tiene una espada aguda. Y esta espada penetra, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Mire, entra hasta los tuétanos, hasta los huesos, porque de pronto usted, cuando está leyendo la palabra de Dios, usted siente, Dios mío, que se le está metiendo hasta los huesos. Mire, yo he estado estudiando la Biblia estos últimos días, y hace días me quedé como Job. Yo dije, no. ¿Saben qué? Yo he pasado yo lo que estoy, yo ahora estoy aprendiendo a ver. Yo ahora es que veo, yo no estaba viendo nada. Yo ahora es que estoy comprendiendo, Señor. Porque cada vez que te veo en las Escrituras, parece que me veo que tenía más oscuridad, de lo cual era ciego y no miraba, no sabía que en mí había tanta ignorancia de tu palabra, que había tanta ignorancia de ti, y que me estás aclarando los ojos y sacándome de esta oscuridad. Yo dije, wow, yo creía que sabía algo del Señor. Le digo, ahora creo que no sabía nada. Todo esto que está ahí se me está acrisolando, se me está alumbrando la palabra. Y yo decía, oh Señor, yo a veces, y esa palabra siente que le entra a uno allá a lo profundo del ser, que lo nutre, le habla, lo toca, lo discierne. Esa espada aguda, profunda de Dios, que penetra hasta partir. ¿Sabe? Quiero decirle algo hoy. Usted sabe que cuando se agarraba el sacrificio en el Antiguo Testamento se abría. Bueno, la palabra de Dios lo abre a uno. Porque como es como un cuchillo, como una espada, lo abre y lo penetra allá adentro. Ahí le dice hasta partir, hasta separarlo. Y lo empieza a matar. Y muchas veces lo empieza a herir. A herirle los sentimientos. Porque por eso se llama partir ¿qué? El alma, ahí lo dice, y el espíritu. Entonces cuando dice el alma, la palabra a veces va a golpear el alma, o la va a cortar, o la va a abrir. Y el alma tiene que ver con ¿qué? Con sentimientos. Y el alma tiene que ver con la voluntad propia. Y a veces Dios con la espada va a entrar a la voluntad y le dice, eso que estás haciendo no me agrada, porque esa es tu voluntad, no mi voluntad. Por eso es que penetra, es una espada. Por eso le dice, pero aquí le quiero decir algo. A Pérgamo el Señor le está diciendo simplemente que Él es una espada y que la tiene y que entra. El Señor está diciendo a Pérgamo, porque Pérgamo es la iglesia que se prostituye. Pérgamo es la iglesia que se casa con lo mundano. Pérgamo es una iglesia, es más, Pérgamo quiere decir muy casada. Pérgamo, poli. Mucho. Esta iglesia se casó. Recuerde, la iglesia que acababa de salir, la iglesia de Esmirna, salió de una persecución y vino la iglesia a la que Constantino la volvió la iglesia del Estado. El problema cuando la iglesia se empieza a meter con los políticos, que hay corrupción y mundanalidad. Ahora es que con ese cuentico, mucho cristiano que empieza a meterse en la política. La política, ¿cómo es la política de este mundo? Santa, es buena en el mundo. Entonces los cristianos fueron conquistados por el Estado.
Esa es la iglesia del año 300 al año 590. La iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el Estado. Y eso le trajo la mundanalidad, la perversión, la unión de la iglesia con el Estado. Con el Estado corrupto, con el Estado mundano. Y más hoy, déjeme opinar un poco. Dígame si hoy la iglesia va a opinar sobre el Estado. Disculpe, pero el ministro de culto dice que el Dios del cielo no sabe ni qué es Dios. Si verás que mire, a mí eso me molesta. Yo siempre he estado en contra de eso. Que el Dios del cielo es el Dios Zeus, que el Dios del cielo es el Dios Mitra, que el Dios del cielo es María Leonza. Eso lo digo, pero sí se ven los disparates. Sí ven los disparates que hay hoy en día. Pero ese es el representante. Ese es el representante. Ese es el representante, según de las iglesias en Venezuela. Yo lo digo hoy aquí y no me representa. Eso no me representa a mí. Eso no me representa. No sé si usted por su parte creerá. No, eso es peor que estar allá. En la esclavitud de las doctrinas paganas. No tener ni una percepción siendo un ministro. Que le pregunten al ministro de armas no decir, de un país, y le diga qué significa esto, y no sepa saber ni cuáles son los símbolos que encumbran el honor de la nación. Ese es el problema. Pero llegan 5 cristianos en el mundo y de una vez. Ese era el problema de la iglesia de Pérgamo. Se casó con el sistema. Y eso no son cosas que estoy inventando. Eso está en la historia. Eso es historia de la iglesia. Así se llama. En la doctrina y en los estudios se llama historia de la iglesia. La iglesia, después que salió de la persecución, la conquistó el Estado. El Estado le dijo: agarren los templos, ustedes de ahora en adelante van a manejar las cosas del Estado, pero eso sí, me dejan un lugar superior a mí. Yo voy a ser el personaje superior, dijo Constantino, y voy a tener las decisiones del Estado. Claro, tiene decisiones para inferir también en la iglesia. La iglesia tiene que tener una posición. La iglesia tiene que tener en todas partes del mundo una posición cristocéntrica. Y que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y luchamos por la justicia y por todas esas cosas que queremos que vayan bien. Pero los reinos del mundo todavía no han pasado de ser de Jesucristo. No. Los reinos del mundo, la Biblia dice que están bajo la mano del maligno. Cuando leemos en Apocalipsis 10, ahí sí dice: y los reinos han venido a ser de Jesucristo. Ahí dice de Jesucristo. Ahí sí. Así que todos los reinos de este mundo están bajo la mano del maligno. Entonces la iglesia, aquí cuando el Señor está diciendo que es de espada aguda, ¿sí ve lo que le está diciendo? No está diciendo únicamente, le está diciendo: yo soy el que penetro y castigo el pecado y la maldad. Aleluya. Porque ahí sigue diciendo a qué se refiere con espada aguda. ¿A qué se refiere con esta espada que el Señor está diciendo?
de dos filos. Esto es, usted sabe que la palabra de Dios tiene dos filos, yo se lo puedo mostrar. Cuando dice que corta, ¿para dónde corta la palabra de Dios? Siempre hemos dicho que la palabra de Dios corta para allá y para acá. Como queriendo decir, yo estoy aquí, los corta a usted y los corta a mí. No, déjeme interpretarle eso. La espada de dos filos es, nos corta a todos nosotros y corta a los que no tienen a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y se lo puede mostrar en la Biblia. En otras palabras, la Biblia tiene un juicio para la iglesia y el juicio para el mundo. Primero, ahorita estamos, como le he enseñado, la iglesia está como dice la Biblia. El juicio comienza y ha comenzado por la casa de Dios. Estamos en el juicio de la casa de Dios. Pero después que salga el juicio de la casa de Dios, y sin embargo a veces Dios está haciendo juicio aquí y también le permite los allá afuera. Sí, porque tenemos el juicio de la casa de Dios y el juicio de la allá. ¿Dónde vemos eso? En Pedro 4, 17 y 19. Pero eso aparece en Apocalipsis capítulo 8. Y si quieren se los leo. Es más, vamos a Apocalipsis 8 para que vean que la espada de dos filos que habla el versículo 1 habla de eso. Le dice el Señor, voy a corregir y a limpiar a mi iglesia, pero voy a el mundo lo voy a castigar. ¿Y por qué Pedro es el que dice? Por favor, vamos a irnos primero a Pedro, porque por eso es que el Señor dice, ¿por qué primero va a corregir a la iglesia? Pero el mundo no se va a escapar de la espada del juicio de Dios. No, 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 no. Usted puede estar llorando ahorita, mañana. Segunda de Pedro 4. Perdón. Ajá, el 4. 4:17, ¿verdad? Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será aquí de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice ahí, después pone una I. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Si nosotros nos salvamos con juicio, con las pruebas, llorando, pasando por cosas terribles y con ganas muchas veces de rendirnos, pero si se rinde, se le va a venir el juicio de allá. Mejor que llore aquí y no que lo aplaste el juicio de afuera. Mejor que Dios lo corrija aquí y no que lo castigue allá. Porque el Señor nos está corrigiendo a nosotros. Lo dice para no ser condenados con el mundo. Aquí lo dice. Que si alguno padece, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos, por parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que
ninguno padezca de vosotros, o ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, entrometiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, padece para la gloria del Señor, padece para alabar al Señor. Así que la Biblia dice que si el Señor no nos corrige, entonces nos castigaría. Pero cuando nos vamos al capítulo 8, mire lo que Dios va a hacer con el mundo. Al capítulo 8 de Apocalipsis, mire lo que Dios va a hacer con el mundo. Después que nos haya corregido a nosotros y nos haya pasado por todas esas cosas que nos está pasando, que nos hace llorar, entre, ay Dios mío, la prueba, y sentimos dolor, tristeza, las cosas que están pasando, y viene una cosa y la otra, es Dios. Glorifique a Dios, como dice la Biblia, glorifica a Dios en vuestros corazones. Mire cómo dice: el 8 verso 2 dice así la palabra del Señor: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Por qué ante el altar? Porque primero es que ser lavado con la sangre de Cristo. El altar habla del sacrificio de Cristo. Se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro, perdón, este altar es el altar de oro, no el del sacrificio. ¿Y qué es lo que hace usted cuando está pasando por las pruebas? Orar. Ayúdame, Señor, mire lo que estoy pasando, mire lo que me está haciendo Julano, mire, Señor, que Julano, mire que esta prueba, mire que aquello. Sus oraciones están en la copa del Señor. Y dice que a este ángel aquí, que estaba junto al altar del incienso, el altar de oro, que representa el altar de las oraciones, o representa la oración de Cristo, la oración de los creyentes. Y dice que se le dio mucho incienso. El incienso habla de eso, de la oración, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí están las oraciones de sus lágrimas. Ay, ay, ay. Yo me recuerdo las que yo hago, hermano. Y cuando yo veo injusticia, yo hago oraciones, hermano. Créalo. Toda injusticia es. Y cuando le digo que mucha de la justicia que usted quiere que se haga, ore. Usted quiere que las cosas, ore. Si no se hace ahorita, deje que Dios haga, porque Él dice que aquí va a hacer. Pero yo cuando veo cosas que son injustas, le digo, Señor, mire esto y aquello. Ore. Como dice la Biblia, hay una injusticia donde usted está, ore. Está pasando por un problema, ore. Deje que el Señor envíe sus ángeles y le eche incienso. Porque un día todas las oraciones en el mundo, desde el día de Jesucristo, desde el día de la iglesia hasta el día cuando el Señor venga a levantar su iglesia, esas oraciones no van a caer sobre la tierra. El clamor de muchos de la iglesia es que hay mucha gente queriéndole llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay que orar. Venga tu reino, Señor, porque mire las injusticias que se hacen. El 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Oiga, el fuego del altar. Y fuego del altar, y fuego del altar, Señor, lléname, Señor. ¿Sí se ve que yo le he dicho qué significa el fuego del altar? ¿Qué significa el fuego del altar? ¿Ah?
Y agarró fuego del altar. ¿Y para qué agarró fuego del altar? Para poner a lanzar a la gente. Juicio. Mire, agarró fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos en la tierra. Ustedes lo oyeron. Mientras la iglesia yo la corregía y la ponía en dolor y en tristeza, y usted la vilipendiaba, la mataba, la criticaban, la azotaban. Ahora el Señor va a agarrar todas las oraciones de todos los santos y le va a tirar, y cuando caigan las oraciones suyas de los llantos del dolor, van a haber truenos y relámpagos y terremotos. ¿Sabe cuando la gente empieza los terremotos, de una vez la gente sale corriendo para la iglesia? Ay, Dios mío, ¿por qué Dios estará mandando terremotos? ¿Por qué? Débese con esto, ¿por qué Dios estará mandando terremotos? Porque hay unos que están llorando, Señor, mire la maldad. Señor, mire tanto pecado. Y dice, no, ya va, pero venga, tráigame un poquito de incienso y arrójale para allá. Échale un poco de carbones del altar y arroje eso para allá, para que la tierra ruja. Si ven que nada acontece, si Jehová no lo manda, el Señor soberano, la gente dice, ay, está temblando. Eso es nada más asomándose para que se vaya, para que vayan ahí. Esos son los trailers de la película. Ajá. Cuando empezó a temblar y todo el mundo hace días que tembló, que hacía así. Eso hay que salir corriendo y decir a la gente, arrepiéntase. Porque el Señor les está avisando que cambien. Estos son los trailers. Hay que salir y decir a la gente, arrepiéntase. Ve que no es mentira. ¿Por qué Dios envió el diluvio? ¿Por qué Dios mandó a ciertas partes, mandó juicio? Porque mucha gente clamaba. Yo leyendo Zacarías, dice que el Señor metió 70 años al pueblo en Babilonia en la mano de sus enemigos y los abandonó allá. Y dice que trabajaban sin sueldo. ¿Sabe por qué? Porque dice, ustedes no hicieron misericordia, ni verdad con la viuda, ni con el huérfano, ni con el desamparado, ni con el extranjero. ¿Sí ve? Cuando se pierde la justicia en la tierra, mire, se le puede decir en la cara a cualquier mundano, inmundo, soberbio y pecador, el juicio viene. El juicio viene. Viene el juicio de Dios. Y entonces Dios pone por ahí a que las olas empiecen a bramar. Y hace días que de pronto empiezan por ahí a arrancarse los árboles. Eso es Dios, nada más por ahí. Ustedes van a seguir pecando. Y no le echo un poquito más de carbón. Ustedes van a seguir con la vagabundería. Y Dios le pone otro poquito de carbón. Échame un poquito más de carbón y láncelo allá sobre el lago. Lánzalo allá para que las olas se embaravezcan. Y si no, lánzalo en una montaña. Y la gente ese día lo ve cuando volando por ahí las latas, por ahí la gente pone, ¡ay, la lata! ¡Ay, el rancho se me va a ir! Porque la Biblia dice, donde quiera que se coloque el hombre, allá lo va a alcanzar Dios. Mire, es tanto el juicio de Dios que en Apocalipsis, en Zacarías, y en la Biblia y en Mateo y en Apocalipsis dice, escóndenos, montes, escóndenos del que viene en las nubes, y piedra cae sobre nosotros los montes. Porque es que Dios va a hacer justicia, Dios es justo. Así que usted ve por ahí esos terremoticos y usted ve esos temblorcitos, eso es Dios diciéndole, cambien, porque si mi pueblo sigue orando y sigue clamando, los voy a sacudir. Si ustedes siguen pecando desmedidamente, los voy a sacudir. Y les voy a tener que tapiar unos cuantos. Y que se le caigan los ranchos esos de casa que creen que son muy lujosas. Cuando en un país se pierde la justicia, le está diciendo a Dios, mire, traigan. Y a veces uno diciéndole, Señor, tenga misericordia, sí, sálvelo, Señor. Pero si esa gente no decide cambiar, el Señor dice, ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti, siempre que el Señor le envía el mensaje de la misericordia y la gente lo rechaza, el Señor le dice, ay de ustedes,
¿Sabe? ¿Quiere que le diga algo? En los datos de la iglesia que estamos hablando, solamente 2 iglesias aparecen en la historia. Sí, 2 iglesias están hoy nada más. De las 7 quedaron 2. ¿Y cuáles cree que son las 2 iglesias que han quedado hasta hoy? Todas las demás, como estuvieron en pecado, el Señor les metió la espada de 2 filos y como no que se les puso el juicio de allá, hoy no están. Solamente 2 iglesias. No, esa es la de Odisea. Ya esa era más mundana y perversa y apóstata. Las únicas que quedaron es Pérgamo y Filadelfia. Esas 2 localidades son las que quedaron. Las demás localidades no existen. Las 2 localidades donde estaban las iglesias. ¿Y por qué cree que esas 2 localidades quedaron? ¿Por qué? Porque ahí hubo una iglesia fiel. Porque hubo una iglesia que sufrió. Porque ahí hubo una iglesia que estuvo ahí sirviéndole al Señor fielmente. Por eso, ahí está. Usted sabe, cuando venía el desastre para Vargas, Dios le avisó a más de uno de los predicadores que estaban en Vargas y les dijo antes de esa noche: salgan, porque he decidido traer juicio sobre Vargas. En los testimonios aparece que Dios sacó, como sacó a Lot de la tierra de Sodoma. Así Dios, hay un testimonio de un hermano que el Señor le dijo: sal, porque esta misma noche voy a hacer juicio en Vargas. Y así hay gente que Dios le ha hablado. Hay una hermana que nosotros conocimos que el Señor le dijo: bájese, no se monte en este autobús, bájese. Le dijo: bájese porque este autobús va a tener un accidente. Y que le dijo a los del lado: bájense, bajémonos, porque el Señor me dice. Más adelante estaban todos estrellados cuando yo iba en otro bus. Porque el Señor hará juicio, y si usted está bien lo va a librar. Créalo. Puede que se mueran 1000. Usted no ve que aquí estamos, aunque muchos se murieron en el vigía con el COVID, porque estábamos buscando al Señor. Hubiéramos andado por ahí en miedo, por ahí una cosa, por ahí nos hubiéramos muerto. ¿Cuántos pastores se murieron? ¿Cuántos evangélicos se murieron? Y no por estar en la iglesia, escondidos. Muchos se escondieron y se murieron de todas maneras. Porque Dios lo va a librar a usted si usted le es fiel y usted se guarda para Él. Lo va a cortar de para acá, no lo va a cortar de para allá. Que me corte el Señor, pero que no me vaya a cortar de allá afuera, porque de allá afuera es maligno, dijo David. Que si quiere el Señor que aquí me corte, me relaje, con su espada aguda. Pero recuerde que si usted se vuelve como la iglesia de Pérgamo, el Señor le va a meter espada, le va a meter látigo, le va a herir. Si empezamos a aceptar las cosas del mundo, como los nicolaitas y el sistema de Balaán, que ya después estaremos tratando eso, el Señor le mete cuero. Si aceptamos a Jezabel dentro de la iglesia, dentro de nosotros, dentro del sistema, el Señor le va a meter espada a la iglesia. Le mete espada a la iglesia. La gente dice: ay, no, estamos en la gracia. Bueno, en la gracia es para meterle palo para meterle espada a la gente. Sí, la gracia es para meterle espada. Entonces dice: y los ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarla. ¿Y por qué se dispusieron para tocarla? Porque ya habían muchas oraciones. ¿Por qué se van a tocar las trompetas? Por causa de que estamos orando hoy, Señor. El Señor dice: espere que yo voy a tocar la trompeta. Espere que yo voy a tocar la trompeta. Siga ahí, siga llorando, siga clamando, siga siendo fiel.
que yo voy a tocar, yo voy a poner a mi gente a tocar la trompeta. Y cuando yo toque la trompeta, bueno, espero que usted no esté ahí. Porque cuando Dios toca la trompeta, mira lo que va a pasar. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Hambruna. ¿Por causa de qué? De que la iglesia está orando y de que hay maldad en la tierra. Primero se le añadió incienso. Él lánzalo a la tierra y hubo los granizos y hubo todo esto. Y como ya dijo, ya va, sigan ahora, pónganse en orden porque voy a ponerlos a tocar. Aquí no es para que baile la gente, aquí es para que sepan. ¿Oyó? ¿Usted se acuerda de la historia que yo le contaba de la cigarra y la hormiga? La cigarra y la hormiga, dice que la hormiga prepara la comida antes de que el invierno llegue. Y la hormiga en el verano amontonando comida. Y la cigarra se lo pasaba era cantando. Cantando todo el verano, sin trabajar, la pereza. Y se ha emprendido el invierno. Y la hormiga tenía sus depósitos llenos, como dice Apocalipsis 31, depósitos ahí, bueno. Y la cigarra no tenía comida y fue a la casa de la hormiga y le dijo, ¿será que usted puede ayudarme? Por favor, no tengo ni comida, no tengo nada. Y este invierno no me deja trabajar. Y le dijo, pero qué raro si hubo verano. ¿Qué hizo usted en el verano? ¿Por qué no acumuló comida? ¿Por qué no trabajó para tener ahorita? Y le dijo, bueno, era que en el verano yo estaba cantando. Perdón, sí, yo estaba cantando en el verano. Cantando de la alegría. Y le dijo, bueno, si cantó en el verano, ahorita en el invierno póngase a bailar. Pero yo no le voy a dar mi comida porque yo la trabajé en el verano. Entonces no van a venir trompetas para que la gente vaya a bailar salsa. No, aquí no están tocando las trompetas de la salsa. Aquí van a terminar hecho una salsa si no se arregla, ¿no yo? Porque después que el juicio de Dios y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Imagínense eso, poco de peces muertos, ese desastre. Y así cada trompeta, porque después que termina el juicio con nosotros aquí nos vamos, ahí viene juicio, malo juicio que el Señor permite por ahí, que el Señor por ahí manda su fueguito y manda por ahí su trompetica y manda por ahí su temblorcito y la gente empieza por ahí y vienen temblores y van a seguir viniendo. Eso no es una profecía que le estoy dando, eso es Biblia lo que está ahí. Y viene hambre y eso va a seguir viniendo y peste, ¿sí? Va a seguir viniendo pestes y van a seguir viniendo hambre y van a seguir viniendo virus. Hoy el peor virus que tenemos se llama las redes. Ese es el virus que está consumiendo y matando a diestro y a siniestro. Ese es el virus que tenemos hoy. Un virus terrible. Eso está secando al mundo y al mundo. ¿Oyó? ¿Qué tiempo tan tremendo? Entonces, pero si nosotros, ahí solamente estamos hablando de esa espada aguda. Pero si nos vamos a sacar el libro del profeta Ezequiel 9, en Ezequiel 9 vuelve y se habla lo mismo. Y esto que yo le acabo de ver a usted, lo va a ver en las visiones de la Biblia. Yo me he puesto a ver y así